Buenas, ¿cómo estás? Como todos los días, estoy acá en la Clínica de las Emociones para empezar con este programa que se llama Tú no estás solo. Porque de verdad no lo estás, porque tú tienes que saber que si tienes un problema nos vienes a buscar. Pero además, si tú sabes que alguien tiene un problema o está en una situación difícil, pues vienes. Ya sabes que aquí en la clínica tenemos talleres para niños, terapias grupales para adolescentes, para adultos. Siempre es necesario ordenar el alma, porque nadie tiene padres perfectos, ¿no? Bueno, Imaynaya Kashkanki, Kamisaraki, Hué, quiere decir cómo están en quechua, en aymara y en shipibo. Idiomas, lenguajes que tendrían que ser entrañables para nosotros. Solo tenemos una patria, que es esta, y esas son nuestras raíces. Que a veces no nos hayan enseñado a amarlas es diferente, pero ahí está nuestra raíz, en mi piel cobriza, en mi forma de cuerpo, a lo mejor en mis pies anchos, pero tenemos de andinas y de andinos, pero de repente tú eres más blanco, o de repente no tienes sangre andina, pero eres peruano porque vives acá y porque también, no en las raíces, pero en tus tallos, va corriendo imágenes, van corriendo ideas, van corriendo sentimientos que te ha despertado este país. Bueno, vamos a conversar ahora con una joven que ha venido. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia. Sonia, ¿cuántos años tienes? 42. Ya, estate tranquilita porque vas a poder conversar y vamos a poder ayudarte. Sonia, ¿qué es lo que más te preocupa hoy? ¿Por qué vienes? He vivido de una forma que yo me he dado cuenta poco a poco cómo he vivido gracias a escucharla a usted. Y algunas cosas he ido superando, algunas cosas he ido aprendiendo, algunas cosas he ido mejorando. Tú lo que me estás diciendo es que no has vivido todo lo adecuadamente que hubieras querido. Me he dado cuenta que es por mí misma, como se dice, por el trato de los padres, de repente por un poco de todo. Y ahora, puedes hablar un poquito fuerte, ¿y ahora qué problema? ¿Tú eres soltera? Soy ¿Eres casada? Tengo 2 hijos. 2 hijos, ¿de qué edades, Sonia? Mi hijo tiene 16 y mi hija tiene 13. Pero me da la impresión que de niña has tenido mucho miedo, ¿no? Porque la boquita no la abres cuando hablas. Yo la gente no se da cuenta, pero yo como terapeuta me doy cuenta de que hablas con la boquita un poquito más cerradita que lo normal. Y eso se produce cuando tenemos miedo de hablar, porque si nos pegan, y cuando eres chiquito, dices si nos matan. Entonces, por eso es que me doy cuenta que debes haber tenido mucho miedo. Pero también, Sonia, decirte que el miedo es odio. Porque cuando yo tengo miedo a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi abuelo, yo tengo cólera contra estas personas porque siento que me pueden hacer daño. Entonces yo acumulo odio contra ellos, pero no me doy cuenta, creo que ellos son los malos. Y ese odio que tengo, voy a ponerlo en la gente y voy a tener miedo a todo. Voy a creer que todos, es como que recibo la rabia de ellos y que fuera pintura roja y pinto todo de rojo. Y veo que el mundo me da miedo. Y soy yo que está echando al mundo el odio que yo sentí que no solo me dieron, sino que yo he tenido contra ellos. ¿En qué edad tienen tus hijos, Sonia? Mi hijo tiene 16 y mi hija tiene 13. Y vives con tu esposo. Sí. ¿Y a qué te dedicas tú? Yo soy manicurista y también a la vez tengo una librería en mi casa. Una librería. ¿Y tu marido a qué se dedica? Él es ebanista. Ebanista. ¿Y por qué vienes, Sonia? Lo que pasa es que, como le digo, hace poco ha pasado algo, hace unos meses ha pasado algo que a mí aparte de que ya, como le digo, yo era un poco así, pasó algo ¿Qué te pasó? muy fuerte ¿Qué te en mi vida, pasó? que me sentía que ya no, o sea, sentía que nada tenía sentido. A ver, ¿qué pasó?
Mi hijita que tiene 13 años ahorita. Tu hija de 13 años, ¿qué te contó? Estaba un poquito rebelde a veces, ¿Ya? pero como siempre desde niña ha sido así. ¿Y qué le había pasado? Notado algunas cosas, Claro. siempre ha sido un poco inquieta. Las hijas también Sí. son difíciles, Ajá. ¿no? Y entonces cuando tenía 13, ahora que tiene 13, un día yo llamándole la atención porque había agarrado un celular, había puesto cosas, entonces, y mi hijo también no quería hacer sus cosas, entonces ese día yo comencé a llamar la atención a los dos, ya, pero ¿por qué se comportan así? Entonces me acerqué a ella, ella estaba haciendo su tarea, me acerqué a ella y le digo, ¿por qué te comportas así? Dime, no entiendo por qué, si yo te estoy hablando, yo sé que a veces no he tenido paciencia, pero ahora sí te hablo, le comienzo a hablar y cualquier cosa tienes que decirme. ¿Y qué dijo ella? Y ahí comenzó a escribir, en una hoja comenzó a escribir algo que a mí yo cuando comencé a leer, primero no entendí una parte y de ahí comenzó a escribir, yo le digo, escribe más porque no entiendo y comenzó a escribir más. ¿Y qué decía? En la hoja decía algo que cuando yo leo, primero mi reacción era, ¿qué hago? O sea, ¿Pero qué te dijo? Explotar, y no, porque quería que ella siga, que termine. Ya, claro. Aguantaste hasta que ella termine. Aunque era, sí, en la hoja decía que no quería destruir una familia y menciona a mi sobrino y en eso y comienza a escribir ¿Tu más. sobrino qué edad tenía? Es menor, tiene 10 años. ¿Ah? 10. 10 años, ¿ya? Y entonces en la hoja comienza a escribir que mi hermano mayor, ¿Le había tocado? sí, Ya. y ahí en la hoja pone, me tocaba mi espalda y una vez fue lo peor, dice así, una vez fue lo peor, me dijo que me siente y me tocó mi parte, dice, en la hoja decía así, entonces cuando yo leo eso, sentía que no podía y entonces, pero a la vez tenía que tranquilizarme para que ella esté tranquila y pueda decirme más claro, cosas, algo más, no sé. Pero qué bueno lo que dices, ¿no? Que uno puede estar emocionada, pero es como que tú misma te hablas y te dices tranquila porque necesito que ella siga contándome, ¿no? Sí. Además una mamá es una columna, una mamá no puede echarse a llorar con la criatura, ¿no? Claro, entonces yo comienzo, le digo, primero ella comienza a llorar y yo le digo que se tranquilice, vamos a conversar, le digo, vamos a hablar, y en ese momento me abrazó y le abracé también yo, entonces la cosa es que yo le comienzo a preguntar poco Pero a poco, primero ¿cómo fue bueno que tuviera confianza en ti. Sí, disculpe que le interrumpa, yo le pregunté cuándo fue eso, y ella tiene 13, cuando hace esos unos meses que me contó, y le pregunté cuándo fue, y ella me dice que cuando tenía 11. ¿Y cuánto tiempo duró? Después conversando con ella, es difícil hablar de esto, para mí era como si yo escuchara una vocecita de ella que me diga algo, era como si me estuvieran matando, pero me ponía fuerte y trataba de buscar el momento para poder conversar con ella y saber cómo preguntarle algunas cosas. Entonces ella me dice que como jugando él, supuestamente a todos mis sobrinos hacía eso, pero como jugando le tocaba la espalda. Y que sentía que a veces le tocaba en la piel. Claro. Entonces, ella dice, primero yo me di cuenta porque supuestamente era como un juego, pero después me di cuenta. Dice claro. ¿Y cuánto tiempo duró ese tocamiento? Eso de la espalda dice que ha sido varias veces y dice que la vez que fue que le dijo que se siente y que le tocó sus genitales. Sí, y entonces yo le tuve que decir cómo fue. Y ella me dice, fue una vez. Me dijo, siéntate aquí, yo me senté y yo sentí que me tocó y corrí. Y yo le digo, y cuando pasó eso, ¿cómo fue? Fue un rato que te estaba tocando y no te agarró y no te podías ir. ¿Cómo fue? No, me senté, me tocó y corrí al instante. O sea, te tocó y corrí. Y no se repitió. Entonces yo le digo, para preguntarle bien, la puerta estaba cerrada, cerró la puerta, ¿qué hizo? No, la puerta estaba abierta. ¿Dónde estaba yo? Porque siempre estoy contigo mayormente. Sí, tú estabas en la casa. Y te cerró la puerta, no, te amenazó, algo, no. Y incluso a los días le llevé al psicólogo, uno que estaba más cerca, y entonces el psicólogo le hizo preguntas, todo también, y le dijo, ¿cuántas veces ocurrió eso de que te tocó? Una vez. Después de eso, tú, ¿cómo hiciste? Le dice, sí. ¿Qué hiciste? No, sentiste que él te miraba, sentiste que él te amenazaba, de repente te ha amenazado, te ha mirado. Pero no. Ella dice que no.
Claro. Alguna ¿Y vez qué más has amenazó. averiguado tú? Cuando fuimos al psicólogo, cuando me dijo, a ver, entre conmigo, a ver, digamos, para ver, porque supuestamente cuando pasó eso, yo hablé con él, yo lo llamé, hablé con él. ¿Tú hablaste con tu hermano? Sí, yo lo llamé al mismo día, en la noche, ¿Ya? lo llamé, le dije, o sea, era para mí algo demasiado, pero tuve que Fuerte, pero hacerlo. tuviste que hacer. ¿Le dijiste Sí. a tu esposo no? Sí, Ya, yo tenía que decirle porque él es claro, su papá. claro. Entonces, ese momento no estaba, pero ese momento que yo llegó mi hermano ¿Y qué dijo él? Mi mamá. Él mi negó. hermana, él lo negó, él primero lo negó. O sea, sí, bueno, hasta el último lo ha negado, él dice que... Este tipo de personas siempre niegan. Y me dice que como dice mi sobrina... ¿Cómo se te habrá sido ocurre y todo? habrá sido una confusión, que yo no, que no sé qué lo otro, pero yo le dije, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que mi hija está loca? O sea, ¿qué quiere decir que una niña va a inventar eso? Entonces me dice, no, yo no estoy diciendo eso, pero ahora sí se ha confundido, de repente le ha asustado. Bueno, ¿y en qué ha quedado eso? Lo que pasa es que A partir de eso, ¿qué te ha pasado? ¿Te has sentido muy culpable? también me sentí culpable. También, ¿Cuándo fue eso? Yo esos días, hace 2 meses que Ya. me di cuenta de eso. Yo esos días estaba mal, estaba recontra mal. Claro, lo que pasa es que te mal, sientes destruida. culpable porque sientes de que no la has cuidado No era lo sí, suficiente, ¿no? Pero a la vez sentía que, no era, que era algo... Además, era qué algo, cólera, ¿no? Sí, Porque- además sentía que era algo que no lo podía creer porque yo siempre le había hablado a mis hijos, siempre. Claro. Incluso a mi hijo de 16 años también le hablaba. Le decía que ni en el colegio ningún profesor le tiene que decir, ¿sabes qué? Claro. Anda, este salón Ahora, ¿el solo. padre es muy frío No, o es cariñoso con ella? es cariñoso con ella. Es cariñoso. ¿Y este tío era siempre cariñoso con ella? También le preguntó el psicólogo eso. Ajá. De niña, no. De niña todo sentido que alguna vez se tocaba, no. No, pero él era cariñoso siempre con ella, de abrazarla, ¿sí? Con todos los sobrinos. Con todos los sobrinos. Bueno, Incluso tengo sobrinas mayores que Ya. a él, claro, ellas no saben esto, son señoritas y lo quieren a él bastante. O sea, por eso cuando mi mamá y mi hermana se enteraron de esto, digamos, ellos decían, o sea, les parecía que no era verdad. Que no era verdad. Decían, Ahora, dime una cosa, Sonia. Lo que me importa es, después de eso, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Tú te has deprimido? ¿Te sientes Me he mal? ¿Y deprimido cómo mucho. está tu hija? me he deprimido bastante, pero yo trataba de ponerme fuerte. Claro, como se dice. porque tu hija te necesitaba fuerte. Sí, pero había días que no podía, o sea, Claro. yo tenía que ponerme fuerte. ¿Y tu esposo cómo estuvo contigo? Cuando ¿Cómo? yo le conté, él también se quedó, como él lo conoce como un buen cuñado, Claro, se lleva impactado. bien, claro, se quedó y a la vez dice, pero ¿qué? No sé, o sea, él también me dudaba, que no se habrá confundido, lo Ajá. quiere bastante, pero la verdad, Claro, lo que pasa es que cuando nos parece algo mentira, como es tan fuerte y da tanta cólera y tanto dolor, entonces el ser humano usa mecanismos donde dices probablemente es mentira, porque No, lo otro ellos sería decían una molestarte, confusión. romper con él, es decir, ya nunca más ser el hermano para ti. sí, eso es lo que yo le Entonces, quería decir. Bueno, entonces por eso es que uno prefiere imaginar que es mentira. ¿No es cierto? Hay muchos hombres, por ejemplo, muchos padrastros que manosean a la hijastra y cuando van donde la madre les dice, no, te ha parecido. No es, porque peor sería romper con el padrastro y las mujeres muchas veces necesitan al marido como necesitan a una madre por carencias que han tenido. Bueno, ¿y tu hijita cómo está ahora? Ahorita, ella está bien, ella es una niña, siempre ha sido así un poco extrovertida, alegre. Bueno, a ella pero hay en la que... noche, Sí, en la noche, o sea, ella está bien, ya puede estar todo bien, es bien alegre, todo. Pero yo le hablo, le digo que ella no es culpable de nada. Ya, claro. Incluso yo hasta, como le digo a usted, como dice, yo Ya. también yo le dije un día, hace poco le digo, mira, sabes que tú me has visto que yo estoy mal. claro. De repente trato de estar bien, pero tú me has visto que estoy bien mal por lo que ha pasado. Y para mí es demasiado, pero yo me he dado cuenta que ni tú ni yo tenemos la culpa de nada. ¿Y por Claro. qué tenemos que vivir así, angustiadas, tristes, Claro. con miedo? Como si Ahora, fuéramos- ella le tenía un cariño especial a él. como a todos sus tíos, con todas sus tías. Éramos una familia bien unida, o sea, Ya, por eso ajá, esto ha sido como ajá. Esto ha sido... Claro, pero también tenemos que saber que eso existe en las familias. ¿Él qué ubicación tiene dentro de la familia? Es el mayor. ¿El mayor? Y, Es casado. Sí.
y incluso desde que pasó eso y que yo lo encaré y que en ese momento él me dijo, no, que como, yo quiero, llámale para hablar con ella, o sea, conmigo más, ¿no? Para, si alguna vez le he asustado sin querer, para pedir disculpas, yo no quiero que me tenga miedo. Yo digo, yo no voy a llamar a mi hija, claro. No le voy a exponer ahorita, de repente algún día, pero ahorita no. Y entonces, desde esa vez, no nos hablamos. Claro, ahí se ha roto, había una ruptura. Desde esa vez, o sea, y yo... Pero muy bien me parece que lo hayas llamado delante de la familia. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando se oculta, siguen manoseando a las criaturas. Ahora, esto probablemente él tiene una parte muy enferma donde ha salido, y eso ocurre en las familias, con los tíos. La gente cree de que aparentemente uno los ve tranquilos, pero hay que cuidar mucho. Los abuelos, los tíos, son los que más manosean a las criaturas. Y no es que planean y dicen voy a manosearla, sino que de repente les sale un impulso y lo hacen, ¿no? Y después ellos mismos dicen lo que hice, pero es como que tuvieran una cuerda floja. Todas las cuerdas están apretadas, pero hay una cuerda que se sale, ¿me entiende? Y por eso es importante. Ahora, también ocurre muchas veces, porque vamos a ir a las causas, hay especialistas que dicen que cuando alguien, por ejemplo, o alguien hace esto, probablemente en la infancia ha tenido maltrato, entonces no le han enseñado a controlar los impulsos. El padre no controla sus impulsos, o la madre, y es violento. Y él también no controla impulsos, pero sexuales. Entonces es importante que lo que has hecho tú, ¿no? Porque él dice que no, pero yo creo que está de por medio la palabra de la niña, ¿no? Yo le he visto llorar a mi hija. Ahora, el tiempo lo va a decir, ¿no? El tiempo va a decir cómo esta herida tuya frente a este hermano va a cicatrizar, pero lentamente, ¿no? Porque para ti es un dolor enorme y él tiene que ir a un terapeuta. Él tiene que ir, porque no puede ser que la criatura haya inventado, ¿no? Claro, sí. Y incluso el psicólogo esa vez, mi hija le dijo que eso pasó cuando ella tenía 11. Y el psicólogo de todas maneras le volvió a hacer una pregunta. Eso pasó hace 2 semanas, le dijo. Claro. A ver cómo le responde. Y ella le dijo, no, eso pasó una vez cuando tenía 11 años. Y el psicólogo le dijo, ¿vuelve a pasar? ¿Alguna vez te ha amenazado, te ha mirado? ¿Tú has sentido que te ha mirado, que te ha perseguido? No había pasado. Nunca más. Pero ella se ha quedado con ese miedo porque, por ejemplo, ahora está tranquila, como le digo, yo le doy, le hablo, le doy bastante apoyo, incluso le digo yo también estoy bien, me siento bien ahora porque las dos no tenemos la culpa de nada. De repente no sé qué le habrá pasado, no sé, quisiera también yo en un momento creer que todo esto fue un error, quisiera, pero no me puedo cegar a la realidad, le digo a ella, sí. Ajá. Y ella también sí, es como que a la vez es bien niña y también a la vez es bien madura. Por eso, y cuando le pregunté una vez, ¿por qué no me dijiste? Sí. Y el psicólogo, cuando yo le pregunté delante del psicólogo, ¿por qué no me dijiste en ese momento? Y el psicólogo le dijo que no es hora de reproches, ¿no? O sea, no hay que exigirle, de repente ella, por ejemplo, cuando yo le pregunté por qué... Habla fuerte. Cuando yo le pregunté por qué, ella me dijo que es como que ella se había hecho imaginación de si ella decía, qué iba a pasar con su primito, con sus hijos de ella. O sea, le tenía mucho cariño a sus primos. Y me dice, mami, y ellos, o sea... Bueno, pero la cuestión es que esto es un trauma y se te va a ir borrando en el tiempo. Esto en el tiempo, en la medida que tú acumules pensamientos reales, o sea, no de lástima hacia tu hija, ni de culpa, sino que tú misma digas, bueno, pasó, me sirve de experiencia, ¿no? Nunca podremos, él siempre va a mentir, ¿no es cierto? Pero va a ser muy difícil que incluso lo denuncies a estas alturas porque no hay rastro, ¿no? Ella no sabemos después. ¿Cómo?
ella va a estar más Claro, expuesta, porque no si sé, fue... porque había pensado también. Claro, lo que pasa es que a lo mejor ella, el tiempo lo dirá y el tiempo dirá ella lo que va a hacer, pero ahora la prioridad es que la criatura se calme, se tranquilice. Lo que tenemos que hacer es tú tratar de enriquecer a la criatura por otras vías, que haga deporte, porque si no se queda toda la energía de ella en la preocupación y en la angustia, entonces, o en la culpa también, porque las niñas sienten culpa, yo me expuse también, ¿no? Entonces sí sería bueno que tengas claro que una criatura tiene que desarrollar no solo su cabecita estudiando, sino también con arte, con deporte. Entonces, para que esto ya sea un punto en su vida, que no tenga la importancia que ahora le estás dando, simplemente que comprenda que su tío es como un animal, ha regresado a la etapa de animal, pero estamos por encima de eso, ¿no? Y esto la va a hacer madurar, pero ya no seguir hablando, en mi opinión, de este asunto, ¿no? Simplemente hacer que ella, su energía la canalice por otras partes, ¿no? Por arte, por cultura. Y tú, ¿cómo has enfrentado esto con tu pareja? ¿Qué te ha dicho tu esposo? ¿Se ha molestado porque era de tu familia o no? No, primero él... porque lo quería este hombre. Sí, o sea, le estima muchísimo. Muy bien. Claro, él también se ha distanciado. Ahora, qué dolor también para tu madre, ¿no? Sí, o sea, mi mamá, es difícil yo también ahora la situación porque es su hijo. O sea, claro, y es su hijo mayor, que debe ser muy querido por ella. Sí. ¿Y cómo ha sido tu infancia, Sonia? ¿Por qué no me cuentas? Tú eres la hija, eres la mujer, la mayor de las mujeres. Sí, sí. ¿Y el papá era muy violento o la mamá? Mi papá era... No me acuerdo que a mí me haya pegado, sí, pero sí, recuerdo siempre sus gritos, o sea, le teníamos miedo. Ajá. ¿No les pegaba? Mi papá, a mí no me acuerdo. ¿A tus hermanos sí? Mis hermanos dicen que sí, pero yo no me acuerdo. Claro, lo que pasa es que se produce una amnesia infantil. De repente sí. Cuando las criaturas sufren mucho no se acuerdan. Hay una amnesia normal, pero a veces cuando hay mucho maltrato en la familia, las criaturas no se acuerdan, pero sabemos que algo ha pasado por el temor y a ti se te ve asustada. Lo que pasa es que, por ejemplo, si esta es la cara del papá, que grita, esto es lo que le produce a ella, estas son las emociones de ella, pero como vives con él, se corta. Entonces tu papá se queda tranquilo, está tu papá, no te produce nada, pero el miedo se queda dando vueltas en tu alma, listo para prenderse de alguna cosa, es más, buscando razones y circunstancias para tener miedo. ¿Entiendes? O sea, la persona busca inconscientemente situaciones para llenarte de miedo. ¿Tú con tu pareja cómo te llevas? Ahora hemos vivido desde que nacieron mis hijos, todos 16 años prácticamente juntos, pero hace un tiempo estuvimos distanciados. Y ¿qué pasó? ¿Por qué estabas distanciada de la pareja? Porque sentía, digamos, que no me comprendía, pero él no ha sido nunca violento, no tranquilo. ¿Pero tú sí violenta? Sí. ¿O gritona? ¿Tú como tu papá? ¿Más parecía a tu papá? Yo sí reconozco que sí, un tiempo, cuando mis hijos eran más pequeños. Pero como le digo, le he ido escuchando a usted, he ido leyendo, aprendiendo, claro. He ido mejorando bastante. Y yo... Hace unos meses también regresamos, estamos juntos de nuevo, estamos mejor. Porque también se habían separado aún. Bueno, es que también la relación de pareja no es uniforme. En la relación de pareja hay altas, bajas, hay etapas de crisis, de encuentros. Entonces tampoco no podemos imaginar que porque uno tiene una pareja va a ser una felicidad total siempre, no es así. O sea, hay etapas difíciles en la pareja donde te sientes que hay un desencuentro, pero después, si es que no hay ofensas, si es que hay una buena decisión de llevar las cosas adelante, después se producen encuentros, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen muchos casos donde la señora da luz y hay un distanciamiento de la pareja y de repente a los 2 años
vuelven a encontrarse sexualmente, incluso con gran pasión. O sea, nada tiene que, en el ser humano, nada es uniforme, porque no somos máquinas para que todo esté perfecto y a una hora te abrazas, a una hora haces el amor, no. Además hay otras cosas importantes también, ¿no? ¿Y tú a qué le tienes miedo, Sonia? Cuando pasó esto, lo que le conté, en esos días sentía que no, la vida no tenía sentido, que todo era malo, que todo, o sea, no entendía. Lo que pasa es que eso era demasiado. Lo que pasa es que como tú has tenido de pequeña miedo al padre, ¿entiendes? Porque el miedo al padre significa me va a matar cuando soy chiquita. El niño no dice a mi papá está molesto, por eso pega, no. Me va a matar porque el bebé, la criatura, piensa todo en extremos. Entonces cuando tú, y por eso es que el niño se siente morir, por eso cuando avanza la vida, tú tienes 42 años y te ocurre eso, regresionas y vuelves a sentir como niña, como que te vas a morir, como que va a haber un castigo. Eso significa regresión. Vuelves a sentir lo que sentiste de niña cuando te asustaba frente al padre y probablemente no había una madre que te defendiera, ¿me entiendes? Sin embargo, me da la impresión que tú has crecido, has hecho el esfuerzo, ha habido una lucha interna en ti. Eso se llama conflicto, una lucha entre las ganas de gritar, de desaparecerte, de morirte y de no enfrentar el problema, pero por otro lado ha habido una fuerza que has venido desarrollando, escuchando el programa, etcétera, como tú misma dices, donde ha sobresalido la fuerza necesaria para ser madre. Entonces tú tenías el conflicto, una parte de niña que ya no quiero saber nada, y la otra parte de madre. Entonces cuando uno es capaz de ver esos aspectos, esa persona que ve y dice no me puedo tirar a muerta, ese es el yo sano. Y eso es lo que tenemos todos que desarrollar. Si la gente que va a hacer algo feo pensara que no debe hacerlo, ¿entiendes? Entonces tuviera un yo para mirar, entonces optaría por hacer las cosas buenas. Justamente cuando las personas han tenido mucho maltrato y no han tenido una parte saludable, entonces simplemente se inclinan por la agresión, la autoagresión, el maltrato, el asesinato, y entonces se destruyen, ¿no? Qué bueno que en tu conflicto interno, en esa lucha interna, haya salido bien tu parte de madre y no te sientas culpable, más bien piensa de ahora en adelante que este dolor tiene que hacerte que hagas algo diferente. De repente tienes que estudiar una profesión nueva, de repente puedes ser consejera, psicóloga, algo donde puedas desarrollar esa capacidad que tienes de sobreponerte al dolor. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Y bueno, yo creo que con este caso nos va a permitir ver cómo se producen en el alma luchas entre una parte y otra, entre la parte que quiere sacar agresión y la otra que tenemos que sacar fuerzas para no dejarnos hundir ni en la agresión ni en la autoagresión. Esto es la clínica de las emociones. Regresamos en un instante.